Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un nuevo mundo. Te saluda Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy, que le hayas dado play y que podamos estarte acompañando en este momento. No sé si vas en el coche, si lo pusiste durante algún momento de tranquilidad ahí en tu oficina o en tu casa. Donde vayas, muchísimas gracias y gusto en saludarte. Y bueno, el día de hoy, continuando con nuestra temporada de comunicación, por ahí empezamos el capítulo anterior diciéndote que para nosotros un factor de éxito o de fracaso en un proceso de cambio tiene que ver mucho con la manera de comunicar, el qué comunicas, cómo lo comunicas, cuándo lo comunicas, dónde lo comunicas, etcétera, ¿no? Y en fin, pues es un tema muy amplio, muy interesante. eh, Voy a utilizar una frase del Papa Francisco que vi ahora en un documental que está en Prime, que dice, no, todo lo queremos resolver o todo queremos asumir que son ecuaciones matemáticas. Este tema de la comunicación no es una ecuación matemática, es decir, no tiene una sola forma de resolverse o de llegar al resultado, pero sin lugar a dudas, sí existen ciertos caminos estándar por el cual podemos andar que de alguna manera nos van a ir dando el resultado que estamos buscando, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que al menos a mí sí se me hace un tanto interesante, que es cómo enfrentar o cómo decir cosas que no son fáciles de escuchar, ¿no? Cosas que no muchos queremos enterarnos o que no muchos nos gusta que nos lo digan. Y para ello, pues le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines. ¿Cómo están? Muy bien. Alejandro, gracias. Buen día, Muy buena bien, tarde, muchas buenas noches. gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Bien, cosas, comunicaciones difíciles, señores. Yo creo que seguramente tú que nos escuchas, se te han de venir a la memoria algunos eventos en los cuales te ha tocado comunicar algo y que no ha sido sencillo, ¿no? Hay diversos ejemplos, ¿no? Como tener que decirle a una persona, pues tomamos la decisión y ya no perteneces a la organización a partir de este momento. Eh, Quizá cosas todavía mucho más difíciles y complicadas como tener que hablar con una familia y decirle que su familiar sufrió un accidente en la organización. em, o temas complicadísimos, que a mí esos son de los que más trabajo me han costado. Cómo retroalimentar de aspectos personales a un miembro de tu equipo, por bien del propio equipo, por bien del proyecto, por bien del proceso de cambio que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, señores, aprovechando su gran experiencia y su rica trayectoria profesional, pues me gustaría poner en la mesa estos temas y abordarlos, ¿no? Que nos ayuden a darnos consejos, como decimos en inglés, algunos do's and don'ts, es decir, cosas que sí, cosas que no debemos de hacer en estos eventos que como líderes indudablemente te van a tocar. Y si no te han tocado, es porque a lo mejor le has secado la vuelta.
porque todos los días hay momentos complicados de aspectos que hay que, enderezar, como decimos, coloquialmente aquí en México, de alinear, insisto, en pos de, el beneficio de la compañía, del proyecto, del departamento, de lo que se esté tratando. Y siguiendo la tradición, voy a lanzar aquí algunas preguntas, señores. Ah, y si me permiten, me voy a ir desde mi criterio. Y hay una disculpa si no es el mismo de ustedes o de quien nos escucha. Pero desde mi criterio, el tema difícil más sencillo, que parezca paradoja, es pararme al frente y dar, un mensaje al equipo, ¿no? Yo creo que indudablemente hay gente que batallamos para hablar en público, hay otras personas que no batallamos tanto o que gracias al roce que ya hemos tenido, como que vamos agarrando cierta facilidad, experiencia, dominio y que ya no se nos hace tan complicado. Pero... eh, yo sé, Juan Antonio, Alvin, que a ustedes les ha tocado eventos complicados para hablar en público, como tomar la decisión de decir, de nuestro grupo, esta planta, este sitio de trabajo, ya no puede continuar por X circunstancia, ¿no? Muchas ocasiones por desempeño, en otras ocasiones por estrategia o yo qué sé, pero al final de la historia el mensaje que toca dar es, señores, ya no hay planta a partir de tal momento, por lo tanto ya no tienen empleo a partir de tal momento. Este, ¿Cómo, qué consejos nos dan? ¿Cuáles son sus experiencias en ese sentido? Para quienes en algún momento, ojalá que no, pero si en algún momento nos toca dar ese tipo de comunicaciones. Juan Antonio, si nos ayudas a abrir. Gracias, Alejandro. Eh, yo siento que debemos de tomar en cuenta que el evento se tiene que preparar. Tú te tienes que preparar. Tú tienes que llegar a definir la forma en que vas a hacer la presentación, el número de gente. Tienes que revalorar y reencontrar tus principios de líder para poder manifestarte. Pero de entrada tienes que preparar lo que vas a exponer. Y una forma que en lo personal a mí me dio mucho beneficio fue señalar situaciones que tendremos que enfrentar con una propuesta de solución, señalar antecedentes. En pocas palabras, para que la gente me pueda entender mejor, ¿qué preguntas se pueden hacer la gente a la que estoy exponiendo o voy a exponer el hecho? ¿Qué Ujú. preguntas? Y entonces, al inicio de mi presentación, antes de como preentrada a la exposición del hecho, exponer las posibles soluciones o cómo vamos a enfrentar, ¿sí? La situación. Segunda, mencionar la causa para que la gente vaya teniendo un poquito más de conciencia en lo que voy a exponer, ¿sí? Y luego exponer el hecho de una forma empática entre todos, que puede haber infinidad de situaciones que cambien el fondo y la forma, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero de entrada eso haría yo primero, Alejandro. Gracias. Sí, Alvin, en tu eh, experiencia, porque sé que en tú mi, también te ha tocado dar esa comunicación. varias veces, varias Uf. veces. Y una cosa que yo aprendí, y gracias a Dios lo aprendí con gente de recursos humanos, la, la, la cosa más importante que aprendí, lo que dijo Juan Antonio, tienes que anticipar reacciones, preguntas, ¿ok? Tienes que planearlo, ¿ok? O sea, de las
100, 200 personas que van a perder su puesto, ¿sí? Cada uno, es decir, para ellos va a ser personal, ¿ok? No importa cuánto les pagues de finiquito, para ellos va a ser personal, ¿sí? Y sí tienes que tener muy claro el por qué se está haciendo la acción que se está haciendo. Y tienes que poder explicárselo en pocas palabras. Es decir, no es una presentación de 20 slides, ¿sí? No es un, es decir, si no lo consigues comunicar en máximo 3 minutos, la gente va a dejar de escucharte y tú vas a estar abriendo puertas para más preguntas de las que nunca podías anticipar. Y a la hora de comunicarlo, sí, es decir, no lo puedes comunicar con soberbia, no lo puedes comunicar con autoridad, pero lo tienes que comunicar con clareza y comunicarlo como un hecho. Esto no es un debate, esto no es una apertura de discusión. Es decir, el liderazgo, por ejemplo, en el caso de las veces que yo tuve que hacer, la compañía había decidido prescindir de este local de producción o de esta cantidad de personas, Ujú. ¿sí? Y, y entonces, es decir, despersonalízalo. Es decir, tú no eres el que está haciendo el algoz, tú simplemente estás comunicando el tema. Ahora, Alvin, reforzando tu comentario, yo entiendo que lo que tú nos acabas de transmitir es de que también debemos de tener firmeza. Absolutamente. A la hora que expones, no puedes empezar, es que déjenme verlo, y es que voy a No. buscar. No, ahí no hay cambio. Yo he visto situaciones así y eso acabó en un caso acabó en violencia. Y es que también algo muy, muy complejo en ese tipo de situaciones, Alejandro, es que no puede ser sesión de preguntas y respuestas. No. No Justo puedes para allá dejar, iba, Juan Antonio, justo para allá iba. O sea que, y con lo que nos acaba de comentar Alvin, que dices, oye, terminó en violencia. Ese tipo de sesiones, se vale que haya unos minutos de preguntas y respuestas, o simplemente es la comunicación, señores, pasó esto por estas razones. Yo este, preferiría el ejemplo de que afuera hay 15 mesas con personas que pueden contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? sí, yo normalmente lo que utilizaba en esos momentos críticos, construía y creaba e invitaba a un foro externo ya por grupitos, ¿sí? Con gente ya especializada, con información, con autoridad, y tú ya no estar ahí dando la cara, Ujú. este, esperando inconformidades o lo que quieras, ¿no? Ahora, aunque parezca mentira, todo esto es metodológico, Alejandro. Sí, En este método de comunicación de una situación difícil, siempre tienes que tener en cuenta dos cosas. Número uno, el parlante. Ahorita hablaron de empatía, ahorita hablaron de firmeza, ahorita hablaron de rectitud en la comunicación o en la información que se le va a dar en una situación compacta, breve, al grano, empática, sin agresividad. Pero hay que ver también el otro lado y esa parte de la anticipación, como decía Alvin, hay que prepararte para todas esas preguntas y hay que hacer el foro adecuado para ello, como las mesas que están proponiendo que utilizaran tanto Juan Antonio o Alvin en una situación de un caso tan extremo como es el cerrar un centro de trabajo. Eh, Tienes que estar preparado para ello. Déjame tus preguntas, déjame darte la atención porque el foro de la información
Ahora no es, como lo dijo claramente Alvin, no es un debate, no venimos a debatir si sí o si no, o si por qué sí o por qué no se va a tomar tal acción. Es una decisión tomada, es una decisión que se va a ejecutar, que va a tener ciertas repercusiones y tienes que ser claro, conciso y directo para poder decir esto va a suceder así, ¿sí? No, y mira, Manuel, también encontrar hechos, yo corrí riesgos o corría riesgos, Ujú, que yo buscaba la forma de que me llevaran a llevar a la gente a donde yo quería. Por ejemplo, empezaba yo la exposición, ¿sí? Y alguien levantaba la mano. Es que mi caso, ingeniero, que yo tengo 22 años y tuve incapacidad y tengo, me echaban su rollo. Y le dije, permíteme con todo el respeto, yo les estoy hablando de un hecho general. ujú, Yo no estoy aquí para contestar preguntas personales, ujú. ¿sí? Porque no tengo el conocimiento. Por eso los invito que una vez que termine la sesión, pasen al foro exterior y ahí hay gente especializada que les va a dar la atención personal a la gente que lo requiere, a cada uno de ustedes si es necesario, ¿sí? Pero yo no puedo. Mi posición es nada más informar, comunicar el hecho Eh, contundente. u- Una, sí, una cosa quisiera agregar aquí, y eso fue lo que causó la violencia en uno de los cierres, un cierre de planta que yo tuve que hacer. El, el gerente de la planta insistió que quería ser él que hiciera el comunicado, aunque él también estaba afectado, quizás por eso. Y empezó titubeando, ¿no? Es decir, empezó construyendo el hecho de que la planta se iba a cerrar con muchas disculpas por delante. Aquel día le quemaron el coche. Jesús. Sí. Sí, Híjole, porque y digo, una comunicación de un cierre de planta, pues yo esperaría que no fuera muy común para nuestros escuchas, pero vaya, son comunicaciones, son ejemplos de comunicaciones difíciles en foro abierto. Algo que sí puede ser un poco más común es por qué no se van a llevar el bono que habíamos proyectado a inicio de año. O por qué no el reparto de utilidades de este año es menor que el del año pasado o no hay reparto de utilidades este año, ¿no? Que son temas difíciles en foro abierto, este, y que pues creo que como bien lo dijeron, tiene que ser muy cortito. O sea, si en 3 minutos no lograste decirlo, ya tú ¿El por solito qué? te estás enredando, te vas Ah, a, te vas a enredar en una sí, telaraña que no conviene que absolutamente. enredes, ¿no? Y algo parecido vale también para cuando tienes que separar a una persona, una sola persona de un puesto. ¿Ok? La charla, exacto. sí, el método de la charla es muy parecido. Sí, claro. Ujú. Sí, sí, ya no es un foro abierto, pero bueno, Sí. estás... Un foro, ah, un foro abierto tiene más variables y tiene más barriles de pólvora, ¿no? Pero mismo con una sola persona también tiene que ser así. Y sí, Ahora, tiene que ser empático. el método de las 15 mesas, pues suena interesante, porque pues también yo ya no recibo todas las preguntas, ni todos los, como decimos en México, todos los trancazos, ¿no? ¿Es sacarle la vuelta o es porque de esa manera incluso podemos ser mucho más asertivos en el proceso de comunicación para casos particulares? Para mí, así es. Yo no, yo tenía 300 personas enfrente. Yo no podía atender 300 preguntas y dar respuesta a 300. Claro. Ujú. El que yo los invitara y tuviera todo un escenario preparado para contestar lo que quisieran, la gente también tomaba en serio cuando yo pasaba por las mesas o caminaba ahí. Ingeniero, qué buena idea, gracias. Ya me quedó clara mi posición. O sea, Hay y la una,
Hay una regla que yo aprendí. Es decir, si tú te pasas más de 6 meses con una persona, trabajando al lado con una persona, se te hace cada vez más difícil separar a esta persona. ¿Sí? Pero hay hechos radicales. Algo que yo manejé siempre en mi administración es que no se podían alterar ningún dato, ninguna cifra. No se podía manejar ningún resultado. La gente que lo hiciera estaba fuera de la compañía, Ujú. ¿sí? Yo tuve un caso durísimo con un gerente de planta de más de 15 años, una gente que era reconocida, etcétera, etcétera, eh, que me pasaron el tip y encontré que falseaba datos de consumo, ¿sí? Construimos el escenario, pude validar que era cierto, lo fui a visitar con un agente de recursos humanos, me senté, le dije, oye, qué pena que haya venido sin avisarte, pero mira, tengo esta situación. Estos son los resultados así, así, asado. Tú manifestaste esto, la realidad es esta y lo soporto con esto. Se quedó frío. Falseaste los resultados, que es algo que no permito, y yo siempre dije que la persona que falseaba resultados estaba fuera de la organización. No, no, eso es el famoso Espérame, preaviso de 10 segundos, sí. ahí estaba, atrás de mí estaba el de recursos humanos solamente. Me levanté y le dije, acta administrativa, y así se va este hombre hoy sin un peso. Se acabó. Ah, ingeniero. Yo me salí de la oficina, cerré y lo dejé adentro. Me tardé un minuto. Sí, claro. Digo, pero ahí estaba el antecedente que la persona pues, no fue derecho en el código de conducta. Sí, pero actúas, como bien dice Manuel y Alvin, firme, empáticamente, claro, sí, y sin más. Así es, así es. ¿Cuántas veces has topado con alguien que va a transmitir un mensaje crítico y empieza a dudar y dice que va a evaluar y sale peor que como entró? Sí. No, no, estas cosas no pueden esperar, Juan Antonio. Es No, decir, yo tuve un caso como este, donde, donde si una persona estaba recibiendo un backhand, estaba recibiendo unos sobornos de proveedores, y lo tuve que enfrentar y no me lo dejaron enfrentar, porque tenían miedo de la reacción. Y hasta hoy día me duele eso. Es eh, decir, naturalmente lo separaron la persona esta, pero hasta hoy día me duele eso porque yo debería haberlo hecho. Claro. ah, Ahora, ese es un ejemplo, ¿no? Otros preguntas que tengo que les decía, para mí el pararme al frente, quizá por ya la práctica que tengo no me cuesta tanto, pero la que sí me cuesta muchísimo es dar retroalimentación de un aspecto personal a un coequipero, ¿no? Aspectos como, oye, eh, el equipo no, no está tan a gusto contigo por los temas que sacas en la mesa, son temas interesantes, pero que ellos no tienen acceso. Entonces, estar hablando que tú te vas de vacaciones a Hawái cuando ellos no pueden ni siquiera ir aquí a una playa local, pues no les cae del todo bien, o aspectos
incluso más delicados como tu nivel de aseo no es el adecuado, no hueles bien, eh, o peor tantito cuando es una compañera, una mujer, que hay que enderezar algún aspecto de de cómo viene peinada, cómo viene maquillada, o su aseo personal no es el adecuado. Híjole, ahí esos temas a mí le saco la vuelta, les soy honesto. ¿Cómo enfrentarlo, Juan Antonio? Déjame, voy a decir algo no para bien mío. Yo quisiera escuchar primero a Manuel y a Alvin, basado en un comentario. Espero me den la razón. Aquí influye mucho tu personalidad, tu estilo personal de actitud, ¿sí? Y a mí también me costaba mucho trabajo, como supongo que a ti por lo que expones, por mi personalidad. Sí, Bueno, Sí, déjeme sí, sí, decir, no te sí. rías, Manuel. yo te Ya puedo dar Yo ejemplos ahorita lo voy a descifrar, ingeniero. yo te puedo dar ejemplos de personas que no se bañaban, personas que al final, el viernes, es decir, tenían el pelo todo aplastado a un lado o no cambiaban de camisa toda la semana. Gente profesional, no estoy hablando de gente que sudaba en su trabajo, Claro. ¿no? Y la forma primera es, tienes que elucidar qué aporta de bueno esta persona al equipo. Tiene que quedarte bien claro. Si no consigues encontrar qué aporta de bueno a la persona del equipo, no debería estar. Empecemos por ahí. Y si tú no actúas sobre eso, te ganas una medalla de cobarde. ¿Sí? La, una vez que sepas eso, tú a la persona le comunicas, en primer lugar, reconoces la aportación que tiene esta persona al equipo, la buena aportación. ¿Ok? Y después viene el pero. ¿Sí? Es decir, pero puedes perder credibilidad por esto, aquel otro. ¿Ok? Eh, te voy a dar un ejemplo de una persona, mujer, joven, muy competente, pero que llegaba al trabajo todos los días que parecía que venía de la playa, ¿no? Es decir, con ropa mínima, ¿no? Y eso fue el más duro para mí porque fue aquí en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos los juicios por discriminación y todo lo demás aquí están a un gatillo, ¿no? Sí. Y nuevamente, después de reconocer el aporte que esta persona estaba teniendo, le tuve que decir, mira, por otro lado, tú no estás causando buena impresión en el equipo. Esto aquí no es el lugar donde tú vas a bailar o donde tú vas al bar. ¿Ok? Aquí la gente juzga mucho por tu apariencia. No tuve que decir más. No entré a decir, no uses decote hasta el ombligo, no, todas estas otras cosas, ¿no? Ujú. Pero entendió. Para entonces ya había mucha riña con las otras personas y esta persona. Pero por su competencia, yo le conseguí un puesto en otro lado donde todavía no la conocía. Ella volvió conmigo unos meses después para agradecerme de haber abierto los ojos. Es decir, aquí la forma a veces es casi tan importante como El como fondo. el fondo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, Eh, es decir, para una persona que tiene, que aporta al equipo, pero que
tiene defectos o cosas que son tachables, ¿sí? Siempre procedí así, siempre me fue bien. Tú hablabas de los do y don't. Ajá. Una de muchos de los don't, yo creo que los acaban de dibujar y de pintar a todo color y casi en vivo Juan Antonio y Alvin. Eh, si volteamos y vemos los pedacitos de escena de todas las vivencias que nos han compartido, que están riquísimas, podemos entresacar los don't y los do de todo ello. En primera instancia, cuando tú como interlocutor asumes culpabilidad, empiezas, en vez de antecedentes, empiezas a dar excusas y a pedir perdón. Y entonces la gente te va a quemar el carro. Absolutamente. Tú eres el culpable, tú te estás disculpando enfrente de nosotros porque tienes la culpa y te quieres limpiar de ello. Error, no lo hagas, ¿sí? Porque tú no es una total circunstancia que tengo que comunicarte. Por lo tanto, tengo que tener aplomo para decirte las cosas. Segundo, tengo que ser empático. Empático no significa simpático, no significa que te quiero caer bien. Voy a ser cauteloso y cuidadoso de mis formas y de mis fondos para decirte las cosas directas, al grano, para tomar acciones y decisiones que van a estar en tu cancha, no en la mía. Y te lo estoy diciendo porque te quiero, ¿sí? Esta es una de las expresiones que siempre me han funcionado porque son honestas. Si no hay honestidad en el que lo está diciendo, no sirve de nada. Es muy difícil decirle a alguien que trae el zipper del pantalón abierto, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Pero si yo no te quiero, pues me vale Como un porque trae el comino, cilantro todavía o del porque taquito. trae comida entre sus dientes, o porque trae un mal aliento, o porque lo que sea. ¿Es difícil? Sí, pero es nada más aquel que me aprecia y que me quiere y que no quiere que yo ande haciendo el ridículo, el que me va a dar esa retroalimentación. Sí. Obviamente que hay formas, hay que cuidar la forma para no derrumbar el ego de la persona. Segundo, no puedes generar falsas expectativas, ¿sí? No rodees, tienes que ser directo y no tienes que formar situaciones que no existen. Son hechos, lo dijeron muy claro ambos, Juan Antonio y Alvin, en sus ejemplos fueron bien claros para decir, yo no tenía más que comunicarles hechos. Yo no les estoy diciendo, aquí vamos a hacer un debate, aquí vamos a determinar. No, la reunión o el feedback no es para tomar ninguna acción de ese tipo. Te lo estoy prácticamente informando y te lo estoy diciendo a tiempo para que tú tomes tus propias acciones y decisiones prudentes de acuerdo a la circunstancia. ¿Sí? Entonces, es difícil, por eso hablaba yo de que existen los dos lados, el que va a escuchar, que a veces no nos gusta escuchar ese tipo de cosas, pues a mí, pues sí te pones rojo, morado y azul cuando te dicen, oye, traes la cremallera abajo en el pantalón, dices, ay, caray, qué pena, etcétera, ¿no? Se te siente un mal aliento, o traes todavía comidita por ahí en la boca, y vas a hablar ante el público, ¿no? Etcétera. Son situaciones vergonzosas, definitivamente. Le da vergüenza a la persona que lo escucha, pero también le da vergüenza a la persona que lo va a decir. Entonces, tenemos que entrar en un
ambiente de empatía para poderlo hacer. Entonces, sí son situaciones más todavía, y coincido contigo, Alex, de que cuando se trata de una situación personal, pues es un poquito más duro. En el otro, bueno, son 300, 500 personas, tiene su dificultad. Por La supuesto. dificultad es diferente cuando es 1 a 1. ¿Cuál es más, cuál es menos? Yo creo que son nada más diferentes, ¿verdad? Son igual de difíciles. Sí, 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 sí. Juan Correcto. Antonio. Déjame justificarme. Mi estilo era más sencillo. A ver, ven acá, Alejandro Jardines, siéntate. Dígame, ingeniero. La siguiente vez que vengas a trabajar de tenis y de pants y con camiseta basquetbolera, ¿sí? Porque se quitaba El Chaquetín. chaquetín. y se quedaba o sea, la siguiente vez que vengas así, te vas de la compañía. No, no, o sea, no te estoy preguntando, te estoy diciendo cuál es la posición. Pasaba 1 o 2 días y de repente llegaba con pants. Recursos humanos, se va. ¿Y sabes qué decía la otra gente? O sea, el resto del equipo. O sea, lo primero, cumple lo que promete, Pues ¿sí? sí. Y además es razonable lo que pide. Puedo aceptar que no era la mejor forma, sí, pero el resultado se lograba. Ya sé qué estás pensando, Alvin. A ver, No, 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 nada, nada. otro grado de dificultad, señores, ya para ir cerrando. Este, y que sé que algunos de ustedes lo han tenido que hacer. Hay que darle retroalimentación al jefe de un tema personal. Este, y si era difícil decirle a alguien del equipo, un coequipero, alguien que depende de ti, híjole, ha de ser todavía más difícil tenerlo que decir a tu jefe porque pues puede tomar la decisión pues si no te gusta, pues ahí está la puerta, mi querido Alejandrito, ¿no? Si yo iba con el ingeniero Juan Antonio, perdón, o con quien fuera, ¿no? A decirle de un aspecto personal, pues la consecuencia puede ser que pierda mi empleo, ¿no? O sea, y justo por ese miedo de perder tu estabilidad, laboral, Ujú. pues Ya, buscas un, callar, un breve ¿no? comentario para darle material a Alvin y a Manuel. Yo una vez le dije a mi jefe, que conocían perfectamente los señores, no me contradigas en público y en privado valora lo que digo. Me haces ver mal y toma en cuenta, segundo, y toma en cuenta que muchas veces tengo razón en lo que te digo porque yo tengo mucho más en cuenta los tiempos de lo que quieres que Ujú. tú. Entonces, también valórame. No me contradigas y no me expongas, y menos en público. En muchas ocasiones, cuando vuelvo otra vez al ingrediente, retroalimentar a una persona, no me importa la posición que guarde. Para retroalimentar a una persona se requiere de aprecio. Aprecio por su profesionalismo, por su humanidad, por la razón que tú quieras. A una persona desconocida, imagínense en un centro comercial con un desconocido, vuelvo a mi ejemplo, ¿no? Eh, trae mal puesto el pantalón o lo que sea, pues no le voy a decir, oiga, don X, arréglese su pantalón, pues se va a voltear y me va a dar una cachetada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un vínculo de ello.
cuando entre coequiperos, amigos, colaboradores en general, no existe ese aprecio en lo personal, jamás te van a escuchar, así sea el más humilde de los directores o el más soberbio de los operadores, perdón, es al revés, creo. No te van a escuchar, ¿sí? O tú no les vas a decir, porque no existe un vínculo entre ellos. Para dar una retroalimentación como el ejemplo que acaba de poner Juan Antonio, tiene que haber un aprecio entre ambos, aun cuando en el ejemplo que pone pareciera que el que está siendo mal visto es el mismo Juan Antonio, no, él le está ayudando a tener un buen liderazgo a su jefe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando salga del escenario, lo que van a pensar los coequiperos de Juan Antonio van a decir, oye, algo no le está funcionando bien al jefe, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con ello, Bueno, ¿sí? Una retroalimentación requiere de Sí. ello. Perdón, Alvin. yo que Juan Antonio, el ejemplo que nos diste, yo lo he tenido que usar un par de veces, ¿sí? Y la premisa es, si tu jefe es un líder, nunca vas a llegar a este punto, Exacto, ¿ok? Nunca exacto. vas a tener que llegar a este punto de quiebre, porque ese es un punto de quiebre. Claro, Sí. ¿No? Sí, claro. Porque si tu jefe no es un líder y no te aprecia, puede empezar a perseguirte, ¿sí? Sí, o Ahora, termina de perseguirte y te dice, en este momento quedas fuera de la organización. si tu jefe está haciendo algo que tú crees que podría ser mejorado, preséntaselo como una oportunidad, porque tu jefe depende de ti también. Es sí, decir, Ujú. el que tú hagas lucir a tu jefe, aún tu jefe líder, te acerca de tu jefe, Claro, ¿sí? Y tu jefe, si tu jefe escucha una oportunidad que puede hacerlo lucirse más, naturalmente te va a escuchar más la próxima vez, ¿sí? claro, Hay claro. jefes, y esos jefes normalmente no son líderes, es decir, desgraciadamente, el mundo no hay muchos líderes. Si el jefe no es un líder, aún así, preséntaselo como una oportunidad. Pero si no funciona eso, o si el jefe reacciona mal a eso, ¿sí? Ahí puedes llegar al punto del ejemplo que nos dio Juan Antonio. Correcto. Y a mí me gustaría nada más ponerle una cerecita al gran pastel que nos acaba de poner y pintar aquí, Alvin. Yo tengo una cerecita para la cerecita después. Vale, tú El, le pones el el cabito. cabito. Este, sé tú mismo. No inventes ni trates de tener una actitud diferente. La autenticidad en tu expresión va a ser directamente proporcional al éxito de tu feedback, De ¿sí? Si acuerdísimo. Juan Antonio, siendo con su carácter, hubiera andado ahí con rodeos y con esto y poniéndole folclore a su lenguaje, le hubiera dicho, a ver, ya no es Juan Antonio el que me está hablando. Sí, con todo respeto, ingeniero. Pero si algo tiene Juan Antonio es que es bien directo, o sea, te dice las cosas, ya lo escuchamos ahorita. Entonces, sí, oye, es que yo siento y yo creo y se me hace a mí, ya no fue Juan Antonio, no le vamos a hacer caso, ¿sí? Y esto es para cualquiera, perdón que use tu persona, Inge, no, pero es así. Cuando tú pierdes la autenticidad, pierdes el 95% de la credibilidad de lo que vas a Absolutamente, decir. absolutamente, sí, sí. muy buen ¿Sí? comentario, muy buen comentario. Ok. Entonces déjeme poner el gajito a la cereza. El cabito al hacer eso. Eh, yo he tenido el cuestionable eh, placer de humillarme en muchos países distintos, ¿sí?
Y a la vez que yo, con muy pocas excepciones, he encontrado que independiente si estás en Japón o si estás en Finlandia o si estás en Sudáfrica o en Egipto, los valores básicos de las personas son los mismos que los tuyos, con pocas excepciones, ¿sí? Lo que sí cambia es la forma de expresarlos, ¿ok? Y por eso, típicamente, si yo he visto, yo he tenido que adaptarme. Es decir, un ejemplo grande para mí fue cuando me mudé a Madrid. Y en Madrid todos sacan el pecho, ¿no? Y eso es para los amigos. Wow, Tuve que adaptarme a la cultura, a la forma de comunicación de ellos. De ¿Sí? ellos. por supuesto. Forma. Y al mismo tiempo he trabajado en países donde la gente le da 10 vueltas a la mesa antes de poner un plato. ¿Sí? Donde la gente hace así, y eso no quiere decir no, eso quiere decir sí. Ándale. Sí. Sí, vamos a hacer. Sí. Perfecto. La, entonces, sí, hay que llevar en cuenta, especialmente cuando estás comunicando a través de culturas diferentes. Y les digo, es decir, en un mismo país Claro, claro, hay regiones donde la cultura es más directa y donde la cultura es indirecta, donde la gente no habla mucho y así por delante. correcto. O Mm, incluso las mismas palabras, ¿no? sí, Te has de acordar en Mérida cómo lo busco y no lo busco. Y entonces dices, caray, ¿qué me dijo, no? Te tienes que adecuar a esa idiosincrasia ujú, regional, nacional, regional que tiene la persona. Otra vez, sin perder la esencia de tu persona. exactamente, ¿Sí? Sin perder la esencia de tu persona exactamente. para poder ser Sí. auténtico. Pues muy bien, puesto ya el cabito de la cereza y la cereza en el pastel, agradecerles mucho su tiempo, señores. Muchas gracias por el capítulo de hoy. Algo controversial, hay diferentes estilos, hay diferentes personalidades. Sin embargo, pues como dice Juan Antonio, el resultado se dio, ¿no? Ahora, no por ser directo quiere decir que voy a ofender. No, Hay que tenerlo muy clarito y muy consciente, porque sí, en muchas ocasiones se llega a un resultado mucho más rápido, mucho más eficiente si eres directo. Además, ten cuidado, como decíamos al principio, de ser empáticos, de no ofender. Y como dice Juan Antonio, cuando la petición tiene sentido, pues vas a aceptarlo, ¿no? Como tu retro. Señores, mil gracias. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No te pierdas la próxima semana un siguiente capítulo. Si te gustó este capítulo y crees que más personas lo deben de escuchar, agradeceremos que lo compartas. Denle like en nuestro canal de YouTube. También se los agradecemos. Cuídense mucho y que todos tus proyectos de cambio sean un éxito. Hasta la próxima. hasta la próxima. Hasta luego.